Buenos días, Ger. Mi nombre es Nicolás Córdoba Malo y hoy le vengo a presentar el problema sobre el cual yo me decidí. Es un problema que trata sobre la ley de refracción, el cual está íntimamente relacionado con la ley de Snell. Bueno, el problema me dice: un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua en un estanque con un ángulo de 30 grados. ¿Qué ángulo forma entre sí los rayos reflejado y refractado? Es decir, hay un ángulo incidente que entra en el aire, este de aquí, y este se refleja como se refracta. Al hacer esto se crean varios ángulos. Por ejemplo, el de incidencia crea un ángulo de 30 grados. El ángulo reflejado también crea otro ángulo de 30 grados y el ángulo refractado crea dos ángulos. El que está unido a la parte horizontal del plano cartesiano y el que me pide el problema, es decir, el ángulo entre el rayo refractado, el reflejado y el refractado, perdón, es decir, alfa. Como ya le dije anteriormente, este problema está relacionado con la ley de Snell, entonces me basé en su fórmula para resolver el problema. Antes de eso quisiera explicar brevemente qué significa la ley de Snell, que me dice que el producto del índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia es constante para cualquier rayo de luz. Es decir, el producto, el producto del índice de refracción, el producto del índice de refracción es 1 por el seno del ángulo de incidencia, que es seno de 30, es constante para cualquier rayo de luz. Es decir, para el agua, como para el vidrio, como para el aceite. Y, y en base a esto, yo generé la siguiente fórmula: 1 por seno de 30 es igual a 4 tercios por seno de R. En este caso, estamos buscando R para saber así el ángulo que hay entre el rayo refractado y el índice horizontal del plano cartesiano. Entonces, despejamos seno de R, que me queda seno de 30 sobre 4 tercios. Al resolver esto por la ayuda de la calculadora me sale este valor, y al hacer seno a la menos 1 me sale 22,02 grados. Este valor es el ángulo de R. Entonces, para saber ahora el ángulo alfa, que es lo que nos pide A, tenemos que restar las 180 menos los 2 grados que tenemos. Es decir, 180 menos 30 menos 22,2. Y así sacaremos cuál es el ángulo alfa, el cual nos pide este problema. En este caso, yo resté y me salió 127,98. Este valor es el ángulo que hay entre el rayo refractado y el rayo reflejado, es decir, es alfa. Y así tendríamos el A completo. Ahora el B nos dice: si el rayo luminoso se propagase desde el agua hacia el aire, ¿a partir de qué valor del ángulo de incidencia se presentará el fenómeno de reflexión total? El fenómeno de reflexión total. Aquí en cambio el problema nos dice al revés, es decir, que si el rayo luminoso iría del agua al aire. Y también nos mete, nos habla sobre algo que antes no había mencionado, que es el fenómeno de reflexión total. El índice de reflexión total se presenta a partir de un ángulo de incidencia llamado límite, para el cual el ángulo refractado tiene un valor de 90 grados. Es decir, el índice de reflexión total nos dice que este ángulo de refracción tiene un ángulo de 90 grados, o sea, siempre va a estar aquí. Ahí sería reflexión total, porque todo el rayo se va a reflejar y no va a haber refracción. Esto solo puede suceder cuando el rayo pasa de un medio más flexible a otro menos. Y por eso es que el problema nos dice del agua hacia el aire, porque el agua es más flexible que el aire. Ya, entonces en base a esto explicado, sacamos la siguiente fórmula, que también es en base a la ley de Snell. 4 tercios por el seno del límite, que ya les hablé que era el límite, es igual a 1 por el seno de 90. Ya les expliqué por qué el seno de 90. Y despejamos el seno del límite, que me queda seno de 90 sobre 4 tercios, que me da igual a esto. Esto lo despejamos con el seno de la menos 1 y me queda este valor. Este valor de aquí es el valor del ángulo de incidencia si hubiera una reflexión total. Es decir, si este rayo de aquí estuviera aquí,
estuviera totalmente refractado, entonces el ángulo de reflexión sería de 48,59 grados. Y así concluiríamos el problema con el cual yo le he venido a explicar hoy día. Muchas gracias por la atención y hasta luego.